hermosa tarde, amados hermanos, hermanas. Vamos a interrumpir nuestra serie semanal de las parábolas por este día especial, el Día de la Madre, y para ello voy a invitarles a que me acompañen en el libro de Hebreos 11:23. El libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 23. Dice la palabra del Señor: por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Oremos al Señor. Bendito Padre, te alabamos, te glorificamos, te adoramos en esta tarde. Señor, te damos gracias por ese domingo que nos permites cantarte. Sabemos, Señor, que tú en todo tiempo estás a cuidado de nosotros y que quieres que este tiempo sea un tiempo que tengamos comunión contigo, que tú quieres hablarnos a través de tu palabra. Pido, Señor, que me permitas dar el mensaje adecuado para tu pueblo, para tu iglesia, para las personas que ven esta transmisión, que sea entendido, que sea, Señor, lo que sus corazones necesitan de parte tuya. Pido, bendito Dios, que obres. Usa mi vida, usa las palabras que han de salir de mi boca para gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Uno de los personajes más grandes de toda la Biblia es Moisés. Moisés es un hombre que no necesita presentación. No importa si usted es cristiano o si es de alguna otra fe o creencia, usted ha de conocer a este personaje de la Escritura debido a que es demasiado popular incluso en la literatura contemporánea. En la Biblia encontramos que Moisés fue el hombre al cual Dios le habló a través de una zarza ardiendo. Fue el hombre que le declaró guerra al faraón a través de una serie de plagas. Moisés fue el hombre que sacó por la puerta de enfrente al pueblo de Israel de Egipto y se llevó su riqueza. Moisés fue el hombre que abrió el mar para que el pueblo cruzara en seco. Fue el hombre que subió al monte Sinaí para recibir la ley de Dios. Fue el hombre que estuvo al frente del pueblo judío durante 40 años en el desierto y que pudo mirar la tierra prometida. Y además fue el escritor de los primeros 5 libros de la Biblia. No podemos dudar de que Moisés es un personaje importante, que tuvo un llamado de parte de Dios y que estuvo dispuesto a cumplir su deber y que por eso Dios cumpliría sus propósitos en él. Pero hubo alguien antes de Moisés al cual Dios usó para asegurar que sus propósitos en este libertador se cumplieran. Tal vez la Biblia no tiene grandes reflectores para esta persona, pero si no estuviese en medio de esta historia, Moisés no hubiese llegado a ser quien fue en las manos de Dios. Y ese alguien es Jocabet, la madre de Moisés. Encontramos su nombre en el libro de Números 26:59. Ahí se menciona a la madre de Moisés por su nombre. Y es una mujer tan importante que se le dedica un pasaje
dentro de la lista de los grandes héroes de la fe que hemos estado estudiando los días martes. Jocabet podemos llamarla una madre de fe, una mujer con un papel que tal vez para muchas es algo normal o cotidiano, ser madre, pero que lo ejerció con tal fe que llevó a Moisés a ser quien Dios quería que fuese. Y en esta ocasión vamos a ver tres cosas que demuestran que Jocabet era una madre de fe. Lo primero es que el pasaje nos dice que vio hermoso a su hijo. La pregunta, ¿será que esta palabra hermoso quiere decir que Moisés solamente fue un niño bonito? Que tuvo el sentimiento que tienen todas las madres cuando ven a su bebé y dicen, es el bebé más hermoso de todos. Yo creo que no. Hechos 7:20 nos dice que nació Moisés y fue agradable a Dios. Yo creo que es ese tipo de hermosura la cual vio Jocabet en su hijo. Es decir, que Jocabet no vio a su hijo hermoso por su apariencia, que probablemente era un bebé bonito, sí, pero Jocabet vio hermoso a su hijo porque podría ser útil en las manos de Dios. Recordemos que Jocabet estaba viviendo en un tiempo en el cual Faraón se había olvidado de lo que hizo José por su pueblo y que ahora estaban empezando a matar a los niños y a esclavizar al pueblo judío. Y había en el corazón de todos los judíos el deseo, el anhelo de que Dios obrase en medio de ellos. Cuando Jocabet tiene a su niño, ella tal vez no entiende a la perfección el plan de Dios para con él, pero ella cree que Dios tenía planes para su hijo, que no sería un judío más trabajando como un esclavo de sol a sol, sino que sería un instrumento útil en las manos de Dios. Esto es una madre de fe, que cuando la mujer ve a su hijo, al niño, al bebé que tiene en sus brazos, cree que va a ser un instrumento de honra en las manos de Dios. Tal vez que sea pastor, tal vez que sea misionero, tal vez que sea evangelista, tal vez que sea maestro en una iglesia local, pero la madre sabe que su niño no solamente va a crecer, va a ser un profesionista, va a tener sus hijos y va a hacer cosas en el mundo secular, sino que cuando lo tiene dice, este niño es especial para Dios. Este niño va a ser útil, mi hijo va a ser un instrumento de honra en las manos de Dios. Muchas madres ven a sus hijos y dicen, miren qué hermoso es, se parece a mí, se parece a mi papá, se parece a su papá, miren lo que nació güerito, que tiene los ojos de determinado color, que su piel, que está gordito, que lo que sea. Muchas madres empiezan a competir por ese tipo de cosas, pero una madre de fe lo que ve es que su hijo, sin importar su apariencia, sin importar su tamaño, sin importar nada, va a ser un instrumento de honra en las manos de Dios. Y la fe de Jocabet fue tan influyente, esa convicción fue tan influyente en la vida de Moisés, que lo mantuvo vivo, que lo instruyó y que años después lo llevó a ser el hombre de Dios que ella sabía que su hijo iba a ser. Hermana, usted que es madre, así debe mirar a su hijo, a su hija. Un hombre, una mujer de Dios,
que va a ser un instrumento de honra, que tal vez traiga muchas almas a Cristo, que tal vez plante una iglesia, que tal vez se vaya de misionero, que tal vez sostenga misioneros. Eso es lo que una madre de fe ve en su hijo o en su hija. ¿Y cómo lo demuestro? ¿Cómo lo demuestra? Orando por su hijo. Yo sé que todas ustedes oran por sus hijos, pero no solamente pida por su salud, no solamente pida por su protección, no solo pida por su educación, no solo pida que esté bien, pídale a Dios que lo use, que desde temprana edad Dios empiece a manifestar su gloria en su hijo o en su hija, que desde que es un niño pequeño, que va al kinder, que va a la primaria, que aún lo tiene en su casa, ore que ese niño ame al Señor y el Señor se glorifique en él. Porque déjeme decirle que Dios sí tiene planes para su hijo. Dios tiene planes para su hija. Y la fe de una madre es la fe que ve los planes de Dios en esa pequeña criatura. Porque aún antes de que usted supiese tan siquiera que estaba embarazada, Dios ya tenía planes para él. ¿Qué es lo que tiene que usted hacer? Creer en los planes de Dios. Eso es lo primero que vemos en una mujer de fe. Lo segundo que vemos es que Jocabed estuvo dispuesta a dar la vida por su hijo. Como ya hemos mencionado, el libro de Éxodo, capítulo 1 y 2, nos muestra el contexto en el cual Moisés tiene que vivir, tiene que nacer. Han pasado varios cientos de años desde que José murió y se han levantado varias generaciones de faraones. Y llega al poder uno que no teme a Dios, que no conoce cómo es que la familia de José llegó a Egipto, que no sabe por qué tienen ese pedazo de tierra, que los ve como un pueblo que se está multiplicando y que en cualquier momento se puede levantar en armas. Este faraón siente temor del pueblo de Israel que está creciendo dentro de sus tierras. Y dice: todo niño varón será ahogado en el río. Jocabed en ese momento da a luz al pequeño Moisés. La instrucción era ahogarlo en el río. Sin embargo, ella decide esconderlo en su casa durante 3 meses. La autoridad que habló y dijo que maten a los niños era la del hombre más poderoso del mundo en aquel entonces. Todo el mundo estaba a los pies de Faraón. Naciones enteras le temían a este hombre y había millares de soldados dispuestos a hacer lo que él ordenaba. Y Jocabed lo desafía. No solamente moriría su hijo si llegasen a descubrirlos, sino que ella también pagaría con su vida. Pero ella estuvo dispuesta a hacerlo. Y déjeme decirle que debió haber sido algo sumamente complicado, dedicado y esforzado esconder a un niño durante 3 meses, de tal manera que solo lo supiese la gente de su casa. Porque los niños solamente conocen un lenguaje a esa edad: el llanto. El bebé tiene hambre, llora. El bebé tiene sueño, llora. El bebé se siente solo, llora. El bebé está inquieto o está enfermo, llora. Y Jocabed tenía que estar completamente pegada a ese niño para que no llorase durante 3 meses. Porque si se escuchaba el llanto fuera de su hogar,
en menos de un día ya estaría rodeado de soldados su casa. Pero ella lo logró porque estuvo dispuesta a dar su vida por su hijo, por su bebé. Y esto es lo que hace una madre de fe. Da la vida por la bendición que Dios le dio. Maternidad no es solamente parir, no es solamente tener al bebé durante 9 meses y luego dar a luz. Maternidad es dar la vida entera por un bebé, por un niño, por un adolescente, por un joven, y que la vida nunca volverá a ser igual. Tal vez en este tiempo la vida de la mujer no está siendo amenazada. Nadie le dice, no, no tengas más hijos. O si tienes un hijo, lo vas a tener que entregar a muerte. Pero de todas maneras, la mujer pierde su vida por su bebé. Desde que está embarazada, su vida entera comienza a cambiar y nunca volverá a ser igual. Desde los 4 o 5 meses de embarazo, los ciclos de sueño cambian, la alimentación cambia, hasta fisiológicamente el cuerpo entero, las necesidades cambian. Y cuando la mujer piensa que esto se va a terminar después de que el niño salga del vientre, esto apenas comienza. Esa mujer no va a volver a dormir sus 8 horas completas. Por lo menos hasta que el niño se vaya a la preparatoria, tal vez. La mujer que tiene un niño no volverá a comer de la misma manera porque tiene que estar pensando primeramente en la alimentación de su bebé, de su niño. ¿Y qué decir de la vida profesional? Puede ser que estudió una carrera, que tenga una maestría y de pronto lo cambia todo por cuidar al bebé que ahora carga en sus brazos. Por eso muchas mujeres hoy en día le tienen miedo a tener un hijo, porque dicen, yo voy a perder mi vida por él. Se acabaron las salidas con el esposo y con los amigos, porque ahora tiene que quedarse todas las noches a mirar por ese niño. Se acabó incluso por momentos la intimidad, porque entrará al cuarto sin avisar. Toda la vida de la mujer va a cambiar y nunca volverá a ser la misma. Pierde todo. Su corazón sale de sí y ahora está puesto en esa pequeña criatura. Y si usted le pregunta a la mamá si vale la pena, la respuesta es que sí extraña esas cosas, sí extraña el salir, el dormir a la hora que quiera, el divertirse, el poder hacer cosas, sí las extraña, pero cuando ve sonreír a esa pequeña criatura, a ese bebé, o tomarle su dedo con su manita, el escucharlo reír, incluso el escucharlo verlo llorar, o la primera palabra que dice, es lo que vale la pena para una mujer, para una madre. Y lo volvería a escoger otra vez, porque una mujer de fe es aquella que entrega su vida entera por su hijo, por su hija. Y que su pequeño bebé puede tener 30 años, pero aún así, ella sigue pendiente de él. Así es, hermanos bebés de 30 años, su mamá sigue estando pendiente de ustedes. Lo tercero es que Jocabed instruyó a su hijo. Después de los 3 meses, ella ya no podía esconderlo más, así que coloca al pequeño Moisés en una canasta impermeabilizada y la pone en el río, esperando que ésta llegara a la hija de Faraón. Cuando la hija de Faraón encuentra la canasta con el niño,
manda a su hija, a su hermana de Moisés, a sugerirle a la hija de Faraón que le busque una nodriza entre las hebreas. La hija de Faraón dice que tiene razón y le pide que consiga una. Entonces ella va por su mamá y la lleva con la hija de Faraón y le encomiendan al niño. Y así es que Moisés regresa ahora de una manera legal y además pagada a casa de Jocabed, pero este tiempo solamente será durante el tiempo que el niño haga pecho, durante el tiempo que él esté bebiendo de la leche materna de su madre. ¿Cuánto tiempo podría ser eso? 3 años, tal vez a lo mucho, muy exagerado, 5 años, pero no tendría más tiempo Jocabed con su hijo. Sin embargo, ella aprovechó el tiempo enseñándole la historia de su pueblo y cómo su Dios había guardado de ellos durante generaciones. Más adelante se observa que el pueblo judío tenía un sistema de educación excelente. Cuando los niños cumplían 12 años ya se habían aprendido desde el Génesis hasta Malaquías. Era su responsabilidad de mamá y de papá enseñarle todo el Antiguo Testamento. Pero Jocabed, antes de que este sistema educativo de excelencia fuese instituido, Jocabed decide instruir a su bebé Moisés en los mandamientos de su Dios. Llega el momento, Moisés tiene 4 o 5 años y lo tiene que devolver a la hija de Faraón. En ese momento, él empezaría a ser instruido en toda la sabiduría de Egipto. Moisés debía aprender política, debía aprender estrategias de guerra, debía aprender matemáticas y otras ciencias necesarias, porque los planes de la familia de Faraón es que Moisés fuera un gobernante. Y por eso tenía que conocer toda ciencia para ejercer su función. Pero también sería instruido en la idolatría de Egipto, en el paganismo del pueblo de Egipto. Los egipcios rendían culto a la muerte, al sol, a los cultivos, a la lluvia, a muchas deidades paganas. Y Moisés escucharía todo esto. Sin embargo, más adelante, cuando él se hace adulto, se identifica con el pueblo hebreo, se identifica con el pueblo judío, escoge al pueblo de Jehová su Dios en lugar de las enseñanzas de los egipcios. ¿Por qué? Porque Jocabed había aprovechado esos 4 o 5 años que tuvo al pequeño Moisés para enseñarle claramente, profundamente y vívidamente la palabra de Dios. Y vemos aquí la importancia de una madre para instruir a un niño en el camino del Señor. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. A veces los papás piensan que el bebé tiene 2 años apenas, es muy pronto, no nos va a entender, es demasiado pequeño para comprender, pero la realidad no puede estar más lejos de eso. En esos primeros años, en los primeros 5 o 6 años de la infancia, el cerebro del niño es una esponja y absorbe todo lo que uno le enseñe. Lo graba en su memoria, tal vez no de manera consciente, pero ahí en lo profundo de su mente y de su corazón
queda la enseñanza de la palabra de Dios para toda la vida. Tal vez no se va a acordar a detalle de qué canciones cantaba de bebé. Tal vez no se va a acordar del Patito Juan cuando sea grande. Pero la enseñanza que está ahí sí va a quedar en su corazón. Un día ellos crecen, llegan a la juventud y ya no puedes seguirlos a todas partes. Esa es la realidad. Tienen que entrar al mundo por sí solos. Ya no puedes estar pendiente de quiénes son todas sus amistades y qué es lo que platican, qué es lo que ven, porque ya se está convirtiendo en un adulto. Va a ver cosas, va a oír cosas, van a hablar de cosas que no vas a poder evitar, pero que si lo instruiste bien durante esos primeros años, que lo tuviste pegado a ti, mamá, porque los primeros 4 años lo tienes prácticamente ahora sí colgado de ti. Cocinas, trapeas, hasta vi una imagen graciosa en el Face que hasta el baño te siguen. Son los años que vas a tener más influencia en él. Y si los aprovechaste y si le enseñaste la palabra de Dios, cuando él se encuentre solo en el mundo, va a recordar de alguna manera lo que sembraste en su corazón. Y como Moisés va a escoger al Dios de sus padres que a cualquier cosa que el mundo le pueda ofrecer. Una madre de fe es aquella que se preocupa porque su bebé, porque su niño pequeño, porque su niño sea instruido en el camino del Señor. Una madre de fe es aquella que influye para toda la vida a través de su enseñanza, a través de su conducta, a través de su ejemplo, a través de sus palabras e incluso a través de sus regaños, para que el niño, cuando crezca, escoja el camino de Dios. Esto es lo que hizo Jocabed. Esto es lo que hace a Jocabed una madre de fe. Es una madre que cree en los planes de Dios para sus hijos. Es una madre que da su vida entera por su hijo. Es una madre que instruye a su hijo en el temor del Señor. Cuando lo ve grande, cuando lo ve hecho hombre, cosecha el fruto con gozo de ver que valió la pena entregar su vida, que valió la pena enseñarle la palabra de Dios, porque Dios cumpliría sus propósitos en él. ¿Qué podemos decir de más acerca de esto? A los hijos, su madre no es perfecta, pero ha hecho y está haciendo el mejor esfuerzo para ser esa madre de fe. Tal vez usted no sepa todo lo que su madre ha hecho para que usted esté bien. Tal vez no sepas cuánto tu madre ha orado por ti. Tal vez no sepas cuánto tu madre sacrificó para que tú estés donde estás. Tal vez tú no sabes cuánto tiempo tu madre estuvo ahí tratando de llevarte a la doctrina infantil, a las actividades de exploradores, cuánto tuvo que invertir y estando ahí cantándote, en lugar de solamente entregarte un teléfono, ponerte a jugar con cualquier cosa. Por eso, a ti que eres hijo, que eres hija, que tienes a tu mamá,
tal vez a tu lado mientras ves esa transmisión o que está en el otro cuarto. Agradece a Dios por ella y ora por ella. Ora porque la tienes ahí. Y a las madres, a las mamás del Centro Cristiano Emanuel, siempre hay cosas en las cuales podemos mejorar. Podemos ser mejores en nuestro matrimonio, mejores creyentes y en su caso, mejores madres. Les invito a que se hagan un autoexamen, se examinen a sí mismas y vean a través del ejemplo de Jocabet, a través de la vida de esta madre de fe, cómo pueden ser unas mejores madres para Dios y para sus hijos. Porque la maternidad es un ministerio hermoso en las manos de nuestro Dios. Oremos. Bendito Dios y Padre, gracias por tu palabra.